La gente dice, ¿sabes qué? Yo no creo que Dios sea capaz. Si yo fuera Dios, yo no lo salvaría. Si yo fuera Dios, yo no lo acercaría. Si ese hombre es malo, espera, Pero el mismo Dios que tú piensas que no es capaz de aceptarlo, fue el mismo Dios que se hizo hombre y se acercó a ellos y lo hizo discípulo. Porque Jesús no buscó a santos, sino que él mismo dijo, ¿sabes qué? Mira, yo no vengo a buscar a los que están sanos. Yo vengo a buscar a aquellos que están perdidos, claro, a los pecadores. ¿Y sabes qué? Como yo no pienso como ustedes y yo no me creo santo, yo sí me siento en la mesa con los pecadores. Entonces, Jesús se sentó a la mesa con los pecadores y fue cuando los fariseos dijeron, mira, está sentado allí. Entonces, estamos diciendo que conocemos a Dios, pero los que conocemos a Dios y decimos que conocemos a Dios, muchas veces no nos sentamos en la mesa con personas de baja reputación y de bajo testimonio con tal de no afectar al de nosotros. Bien, bendiciones a todos los que nos están viendo en este nuevo programa, en este nuevo podcast, Entre Panas Cristianos. Hoy en este nuevo episodio me acompañan dos personas muy importantes, Luis Colón, mi hermano, y el pastor Pedro González. Vamos a estar tocando lo que es un tema interesante, que nació de una conversación común y casual. Estamos seguros que este tema puede traer un poquito de controversia, pero es algo que tenemos que tocar para romper toda mentalidad religiosa. Y vamos a estar hablando bajo el tema, las personas siempre quieren pensar como si fueran Dios. Así que quiero traer el versículo clave, el versículo base de lo que es este tema, para que podamos darle comienzo a este episodio. Y dice Isaías 55, versículo 8 al 9. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Y me parece muy interesante porque estaba hablando con Pedro, que fue de donde nació este tema, que el cristiano siempre, o las personas, todo tipo de personas, pero mayormente el cristiano siempre quiere pensar como si fuera Dios. Porque pensamos que conocemos a Dios a tal punto que podemos, ¿verdad? Que sabemos cómo Dios piensa, que sabemos lo que Dios es capaz de hacer, que sabemos cómo Dios va a moverse y sabemos todos los movimientos de Dios y cómo Dios debe hacer en cada cosa. Y, por ejemplo, te quería traer el ejemplo de cuando una persona comete una falta, comete un pecado, comete un error, decimos, yo estoy seguro que a Dios no le agradó eso. Yo estoy seguro de que Dios va a reaccionar a eso. Yo estoy seguro de que Dios va a hacer algo porque eso está mal, porque si yo fuera Dios, yo haría esto. Hasta dicen ese comentario, si yo fuera Dios, chacho, yo lo cojo y lo barato, yo lo talo completo. Entonces, venimos y pensamos y decimos como si fuéramos Dios. Entonces, queremos tomar la posición de Dios y entonces nos convertimos más en jueces que en seguidores de Cristo. Y pensamos que Dios debe reaccionar de tal manera. Y encerramos a Dios en una cajita. Pensamos que lo conocemos y que conocemos todos los movimientos. Entonces hablamos de un Dios eterno y que es un Dios infinito y que es un Dios que es indescriptible, pero pensamos que sabemos todo lo que va a hacer y todo lo que va a pensar. Y no es así, no lo sabemos todo. Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios indescriptible, así como lo sabemos, no sabemos cómo Dios vaya a hacer las cosas porque solamente Él conoce el plan y solamente Él conoce cómo quiere moverse. Y este tema me parece interesante porque nació de una conversación común, casual entre yo y Pedro, y decíamos que, yo le decía a Pedro, ¿cómo es que esta conversación de Satanás con Dios se da cuando Satanás se le presenta y le dice, ¿has visto Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Entonces yo le decía a Dios, ¿cómo Satanás, que está lleno de pecados, pudo entrar a la presencia de Dios sin explotar en canto? Porque es puro pecado y dicen que cuando alguien entra a la presencia de Dios en pecado, es tanto la gloria y la santidad que se quema, es como fuego, como si fuera un meteorito contra el sol, se desintegra. Y entonces Pedro trae el punto donde dice, chicos rey, lo que pasa es que siempre hablamos de un Dios en donde no pueden acercarse a él por pecado,
Pero entonces ese mismo Dios que pensamos que conocemos y que pensamos como si fuéramos Dios, porque no podemos acercarnos en oración, no podemos acercarnos en oración o al altar en pecado, a la iglesia en pecado, venimos y ese mismo Dios se acerca a nosotros siendo pecadores. Se hizo hombre por amor a nosotros siendo pecadores. El Dios de santidad se acercó a todos nosotros siendo pecadores. Y ahí nace el tema que pensamos como si fuéramos Dios. Porque todo el mundo piensa, ya, che, mano, yo no puedo acercarme a Dios así porque yo soy un pecador. Pero no, no es así. Dios se acercó a nosotros siendo pecadores. Así que yo sé que yo estoy seguro que Pedro y Dani tienen mucho que decir y abundar el tema. Y quiero comenzar con Pedro. ¿Por qué pensamos como si fuéramos Dios, mano? Porque está brutal. Siempre queremos pensar como si fuéramos Dios. Pues mira, yo creo que la primicia ¿verdad? La manera en la cual pensamos como Dios es porque vivimos una religión y no una relación. Y yo voy a decir esto, ¿verdad? Porque estamos en esta plataforma y estamos hablando blanco, blanco y negro. La persona que vive una religión no está viviendo una relación con Dios. La persona que vive una religión no está conociendo a Dios realmente. Yo te voy a traer un ejemplo bíblico de alguien que conoció a Dios, que tú y yo hemos predicado, que Dani ha escuchado, que nos gusta mucho, y es el rey David. Cuando David pecó, David sabía las consecuencias de su pecado, mas sin embargo el profeta le dio a escoger. Y voy a parafrasear, no voy a detenerme tanto porque esto es un poquito más, ¿verdad?, abierto, pero le dice, del mismo David le dice, que sea la mano de Jehová contra mí, porque sé que tendrá misericordia. Te está hablando un hombre que mandó a matar a su mano derecha para estar con la mujer de él, porque la desea. Pero más sin embargo, ese mismo hombre que tomó la decisión de pecar, que sabía que acarreaba unas consecuencias, porque esto es claro, una cosa es la maldición de Dios sobre nosotros o el castigo de Dios sobre nosotros y otra cosa es el castigo de nuestra consecuencia. Exacto. Son dos cosas muy distintas. Claro, en el caso de David, que sea la mano de Dios porque sé que tendrá que misericordia conmigo, y aún así Dios tuvo misericordia, aunque sabemos que a causa de su pecado Dios levantó su mano en su familia. Eso lo vimos bíblicamente. Pero ese fue el trato de David con Dios. Claro, hay muchos ejemplos bíblicos que podemos ver la mano de Dios, lo vemos hasta con el mismo Saúl, donde Dios permitió que un espíritu lo atormentara. Hay casos y hay casos, pero tenemos que estar claros de que nuestras acciones, para bien o para mal, van a acarrear consecuencias. Ahora bien, volviendo al tema, cada persona cuando habla así de Dios es porque no conoce a Dios. Y no estoy hablando que Dios es todo, solamente amor, Dios es solamente... No, Dios es fuego consumidor también y es un Dios celoso. No me malinterprete. Pero le voy a decir algo. Entonces, ¿qué haríamos con el apóstol Pablo? Tanto que predicamos de Pablo y cogemos las cartas paulinas, ¿verdad? Las cartas de Pablo a nuestra conveniencia para predicar y decir ciertas cosas. ¿Qué hacemos con Pablo? Mataba a los cristianos. Era un religioso, porque él pensaba que lo que se le había enseñado como doctrina era lo correcto. ¿Cierto o falso? Si lo vamos a hablar a nivel de religiosidad, a nivel de lo que Pablo practicaba, de lo que él creía. Él tenía celo. Él tenía un celo, pero no era un celo correcto. ¿Y lo llevó a qué? A matar cristianos. Era un asesino. Entonces, ya aún siendo un asesino, cuando la palabra, el antiguo pacto, cuando una de los mandamientos dice no matarás, Pablo estaba matando. Porque no matar, esto va a ser otro tema después de discusión, porque el hecho de que dijera el mandamiento no matar implica ciertas cosas. Y esto, no quiero entrar mucho en esto, pero pues Dios usaba al pueblo de Israel como el verdugo para cada vez que se cometía una falta, el pueblo de Israel, ¿qué hacía? Los mataba. Si un rey entraba y tomaba la ciudad, Israel tenía luz verde de Dios para ir a hacer lo que tenía que hacer en cuanto a la guerra. Pero no quiero entrar en este tema, pero cuando vemos a Pablo mataba a los creyentes. ¿Y quién se le presentó a Pablo? Vamos, ¿quién se le presentó a Pablo? Jesús. El ser más maravilloso, estamos hablando de Jesús glorificado, ¿cierto? Pues ya había muerto en una cruz.
Por lo tanto, yo siento la presencia de Dios. Era Jesús glorificado, había una santidad. Jesús siempre fue 100% Dios y siempre fue santo. Siempre fue santo porque se mantuvo en santidad. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Sí, cierto. Murió y la evidencia de que no hubo pecado en él fue que resucitó. Entonces Jesús, el maestro de maestros, el rey de reyes, el príncipe de los escuadrones celestiales, se le presentó un asesino. Entonces hoy día queremos limitar que Dios se le puede acercar al adicto, porque no, el concepto es no, tú te tienes que arrepentir y tienes que ir a un altar a quemar tu pecado. Mire, es un pensamiento de fariseo. Le voy a decir más. Hasta para perdonar a una persona usted no tiene que ir a un altar. Entonces, ¿qué hacemos con gente que han sido abusadas sexualmente, con gente que han tenido situaciones que verdad, donde los han lastimado y la persona que los lastima muere? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a desenterrar los huesos y llevarlos al altar para que entonces se reconcilie con la persona? Exacto. No seamos ignorantes. ¿Qué vamos a hacer con Pablo? Pablo tenía que entonces ser desechado, pero no. El asesino, el perseguidor de la iglesia, para que usted sepa, Pablo fue uno de los pioneros persiguiendo la iglesia. El asesino, y vino Jesús al encuentro a revelársele a Pablo. Dani. Y eso te lleva a pensar como que, ¿por qué Dios te ama tanto? ¿Entiendes? ¿Por qué Dios ama tanto al hombre? Yo puedo tener quizás una teoría porque Dios ama tanto al hombre. Si tú te das cuenta, nosotros los humanos somos el único ser que Dios ha creado, porque Dios es un Dios creador. Amén. Somos los únicos con la capacidad de dar un amor genuino, un amor porque si Dios no nos hubiese dado la capacidad de dar un amor por nuestra propia voluntad, un amor real, seríamos como animales, seríamos cualquier otra cosa menos humanos. Pero Dios sabía que al momento de crearnos y darnos esa voluntad, nosotros íbamos a tener la voluntad de darle un amor genuino. Eso es lo que Dios quiere. Dios pudo haber hecho cualquier otra cosa con Pablo, pero él decidió restaurarlo para que Pablo pudiera expresar ese amor genuino a través de su restauración. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Claro, es que cuando Pablo habla de las marcas del evangelio, Pablo sabe lo que está diciendo. Hoy día nosotros decimos, no, porque yo cargo las marcas del evangelio. Mire, mi hermano, usted no sabe lo que es llevar las cargas del evangelio, porque llevar las cargas del evangelio, cuando hablamos de evangelio, nosotros tenemos que entender que la iglesia, que el evangelio fue fundado y nacido en dolor. Perdóname, pero una iglesia que no pasa dolor no es una iglesia. Que empieza por la parte final. Literalmente, el evangelio empezó por la parte final. Jesús, la historia de Jesús comenzó por el final. La muerte fue la muerte fue el principio de la historia, ¿me entiendes? Definitivamente. Él tiene la capacidad de que tu fin sea tu principio. Por eso es que yo soy de los que creo que Dios, ¿cómo era que yo decía? Yo decía, y digo mucho, no hay nada que Dios empiece sin antes haberlo terminado. Mira qué sencillo. Dios te da una palabra profética o te da le muestra a alguien lo que va a ser tu vida ministerial o el propósito de Dios en tu vida. Dios te está hablando desde el resultado. Dios te dice, ¿perdón? Desde la eternidad, porque ya teníamos. Claro, pero te habla del resultado, o sea, y el resultado es el final. Mira, Dani, vas a ser evangelista. Tú estás viendo el cuadro, yo voy a ser evangelista a las naciones. Es lo primero que pensamos humanamente. O voy a ir a las vidas, perfecto, pero no te habla del proceso. Porque ya le escribió el final, pero a ti te toca caminar desde el principio. Y podemos ver eso en la Biblia entonces, que cada apóstol y cada historia escribió el final, pero no dijeron el proceso duro, porque es duro. Claro, por eso es que yo creo, y ¿verdad? El que crea lo contrario lo respetamos, pero yo creo que eso es lo que es el evangelio genuino. O sea, mientras hoy día estamos muy cómodos y oye, yo sé que los tiempos cambian, yo sé que los templos son distintos, etcétera, la manera, pero mientras muchos se recuestan de vivir un evangelio cómodo, veíamos una iglesia primitiva
que entre ellos tenían que compartirse las cosas. No, porque era Pedro, Pastor Pedro, recuérdese que era una iglesia perseguida y nosotros no vamos a ser perseguidos. Quizás muchos no seremos perseguidos a nivel de un maltrato físico como los apóstoles, como los cristianos, pero somos perseguidos moralmente, somos perseguidos psicológicamente. Estas agendas que se levantan, luchando con algo totalmente diferente a lo que tú crees. Claro, entonces creemos que realmente pensamos como Dios. Y nosotros, es más, no solamente creemos pensar como Dios, tratamos a Dios como si Dios fuera uno de nosotros. Y esto quiero hablarles de testimonio y de experiencia. Ustedes saben que Dios me había dado una palabra para salir de Puerto Rico. Ustedes son testigos, por lo menos en el caso, Rey, yo me imagino que Dani, no sé si te acuerdas, pero Rey, yo sé que hablamos bastante de eso. Cuando llegó el momento de irme para Estados Unidos, yo estoy en un supermercado, ¿verdad? No voy a mencionar el nombre. Mira, ¿sabes qué? Y empezó a darme dudas. Y yo estoy con el carrito lleno. Allá afuera. Aquí, o sea, en Puerto Rico, perdón, en Puerto Rico. Antes de venir para Estados Unidos a vivir. Y le digo a Dios, voy a hablar, yo en mi vida personal hablo a Dios de una manera, siempre he sido así. Le digo, brother, no me dejes arrollado. Le digo a Dios, en un momento dado le dije eso a Dios porque me dio temor. En mi casa, cuando estoy en el supermercado, que voy con el carrito, escucho la voz de Dios que me dice, yo no te voy a dejar arrollado, tranquilo. Yo sentí la presencia de Dios tan fuerte que yo dejé el carrito. Dejé el carrito, me fui a una esquina, el que me conoce sabe que yo soy de los que me... llorar. No. Y yo vengo y le digo, Dios, te pido perdón porque te hablé como si tú fueras yo. Y Dios me dijo, tranquilo, porque siempre mis hijos piensan que yo pienso como ellos. Siempre mis hijos piensan que yo voy a hacer lo que ellos hacen. Y sentí paz de Dios en mi corazón. Te llegó ese momento de duda. Claro, claro. ¿Por qué? Porque estaba dejando unas cosas atrás, había unas comodidades ministerialmente, familia, etcétera. Claro, y eso es muy normal. Es que el problema, tú sabes también que ha sido, Rey y Dani, que pensamos que la perfección tiene que ver con la santidad. Entonces queremos a veces ser perfectos y no meternos en santidad. Es más fácil tratar de ser perfecto que meterte en santidad, porque la santidad te va a doler, porque la santidad te trae transformación. La santidad es una separación, la santidad es una negación al mundo. Ahora, la perfección viene por medio de la santidad. ¿Pero a qué me refiero con esto? Que hablamos mucho, ¿no? Hay que hacer las cosas correctas y perfectas, porque para Dios todo es perfecto y correcto. Pero no hablamos de que no hay error, pero no hablamos de que tenemos que vivir una vida en santidad. Ya eso no se predica. Ahora la predicación de la santidad se ha cambiado porque tenemos que operar correctamente y en los principios de Dios. Claro, cuando tú vives en santidad, vives en principio y haces lo correcto y la perfecta voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, es que podemos decir que conocemos en algo a Dios. Podemos decir que conocemos el deseo de Dios, podemos decir que Dios revela sus pensamientos a nosotros, porque esa es otra, pensamos y hablamos de Dios despectivamente. No, yo conozco a Dios. Mira, si conocieras a Dios, lo primero es que entenderías que para estar arriba tienes que estar abajo. Porque mientras más de rodillas y mientras más tu cabeza toca el suelo, más Dios te va a enaltecer. La matemática de Dios es totalmente diferente. El último será el primero, el que se humille será distinto. Mira, si Jesús mismo, es que la gente hoy día quiere ser como Pablo, como Pedro, como David, pero nadie quiere ser como Jesús. Entonces, si el mismo maestro dice, mira, yo voy a lavarte los pies, mira, yo no he venido para que me sirvan, sino para servir. Un hombre, yo quiero que ustedes entiendan esto, y yo sé que ustedes lo entienden, pero vamos, miren este cuadro del desierto, cuando Satanás fue a tentar a Jesús. Nada de lo que él le ofreció, todo lo que él le ofreció, era lo que Jesús había dejado en su reino. No le ofreció riqueza. Todo lo que Satanás le ofreció a Jesús en el desierto, para empezar, le ofreció, primero tienta contra su identidad, si eres el Hijo de Dios. Ahí lo puso en duda. Es algo que él siguió siendo hijo de Dios, pero ante las personas no se veía. Las personas no lo veían como tal. No lo veían como hijo de Dios. Primero. Segundo, le ofreció comida. Le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Claro, porque tenía hambre. Satanás nunca te va a ofrecer algo que tú no quieras. Tercero,
cuarto y quinto, siguió ofreciéndole los reinos del mundo, la adoración, etcétera, porque Jesús venía ¿de qué? De ser adorado. Recuerde que Jesús siempre existió desde el principio. No, es que es imposible, Pastor Pedro. Pues entonces dígame, cuando se le presentó a José y le dijo, yo soy el príncipe de los escuadrones celestiales. El título de príncipe es dado ¿a quién? A un hijo. ¿Un hijo de quién? De un rey. Y Juan habla de que en el principio el verbo era con Dios, el verbo es Dios. Punto. Entonces, vemos que él dejó todo esto por nosotros, para demostrar a nosotros que sí se puede. Para entonces revelar los secretos del Padre, que, mira, es que viene palabra. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, es necesario que yo me vaya. Le está diciendo, mira, hay cosas que yo no voy a poder revelarles a ustedes, porque su mente es limitada, pero va a venir el Espíritu Santo y se las va a revelar. Quien tiene la capacidad de decirnos a nosotros los secretos del cielo, los misterios, es el Espíritu Santo. Fuera del Espíritu Santo, lo que te digan, mira, eso es un invento. Entonces, creemos, ¿cómo yo puedo conocer a Dios? Por su palabra. Sí, por su palabra yo conozco a Dios, pero hay un Espíritu Santo que me revela el deseo del Padre. Hay un Espíritu Santo que me reveló el Padre, porque dice la palabra que por el Espíritu Santo nosotros clamamos Abba Padre. Por lo tanto, si yo tengo el Espíritu Santo, tengo el Espíritu del Hijo y conozco al Padre. Entonces, si conocemos al Padre, conocemos al Hijo, conocemos al Padre, conocemos al Espíritu Santo, podemos decir que conocemos a Dios. Pero aún así, en ese momento, estamos limitados porque somos seres humanos. Entonces, queremos entender y queremos creer que realmente conocemos a Dios, y lo primero es que decimos, este se va para el infierno, este se va para el infierno, cuando bíblicamente nadie tiene el derecho de pasártele juicio sobre las vidas. Pero conocemos a Dios. Y la gente se cree que conoce a Dios. Y si nos vamos en eso del infierno, ¿me entiendes? Yo creo que hasta Judas está salvo, ¿me entiendes? Eso sería otro tema de discusión. Otro tema de discusión. Mira, pero checate ese punto que tú traes. El punto es pensar, ¿verdad? Ahí, tú vuelves a traer el punto, pensamos como si fuéramos Dios. La gente dice, ¿sabes qué? Yo no creo que Dios sea capaz. Si yo fuera Dios, yo no lo salvaría. Si yo fuera Dios, yo no lo acercaría. Si ese hombre es malo, espera, pero el mismo Dios que tú piensas que no es capaz de aceptarlo, o el mismo Dios que se hizo hombre y se acercó a ellos y lo hizo discípulo. Porque Jesús no buscó a santos, sino que él mismo dijo, ¿sabes qué? Mira, yo no vengo a buscar a los que están sanos. Yo vengo a buscar a aquellos que están perdidos, claro, a los pecadores. ¿Y sabes qué? Como yo no pienso como ustedes y yo no me creo santo, yo sí me siento en la mesa con los pecadores. Entonces, Jesús se sentó a la mesa con los pecadores y fue cuando los fariseos dijeron, mira, está sentado allí. Entonces, estamos diciendo que conocemos a Dios, pero los que conocemos a Dios y decimos que conocemos a Dios, muchas veces no nos sentamos en la mesa con personas de baja reputación y de bajo testimonio con tal de no afectar el de nosotros. Entonces, ¿a qué Dios tú conoces? Porque conocer a Dios tienes que estar dispuesto a perder tu reputación, porque Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre para cumplir el propósito del Padre y perdió su reputación porque no fue reconocido como Hijo de Dios. Al contrario, lo veían como el hijo del carpintero. Sabiendo su posición, sabiendo su identidad, lo veían como no era, pero él fue capaz de perder esa reputación ahí en la tierra con tal de cumplir la voluntad del Padre, con tal de cumplir el sueño del Padre, que era salvar la humanidad. Ahí vemos algo interesante, perdóname, Rey, que te interrumpa. Es que no quiero que se me vaya este comentario. Ahí vemos que tu condición no determina tu posición. Si Jesús se hubiese dejado llevar por la condición de ese momento, hubiese caído en depresión. Se hubiese quitado. Pero la condición de él, de haberse despojado de toda gloria, de todo reino, de todo, escuchar lo que decían de él, afirmó su posición. Porque hay un detalle, y como bien estabas mencionando, él siempre decía, la voluntad de mi Padre yo hago. Si alguien puede roncar de haber hecho la voluntad del Padre, fue Jesús. Porque todo lo hacía pensando como el Padre pensaba. Mira, yo veía una serie ayer y
el rey le dice a su hijo, cuando yo me muera, yo quiero que tú vas, o sea, no yo quiero, tú vas a ser el rey, pero yo quiero que tú me prometas algo, que cuando tú reines con la cabeza y no con el corazón. Eso a mí me marcó, mano. Eso a mí yo dije, qué terrible, porque es una realidad, ¿sabes? Cuando tú ejecutas el problema de la religiosidad, o cuando decimos que creemos, que queremos, que creemos conocer a Dios, estamos hablando con el corazón, y el corazón es engañoso, mano. No estamos hablando con la cabeza, con lo que pensamos. O sea, realmente si nos vamos, ahorita tú tiraste un ejemplo, no, si yo fuera Dios, sería, lo talo. Con las emociones. Para empezar por ahí, mano. Si la Biblia me dice que Dios es amor, la primera opción de Dios es restaurarte. ¿Ustedes vieron la película de Chuck? Esa película está hecha a la perfección. La veo todo, cada vez que la veo aprendo algo nuevo. ¿Qué él le dice? Tienes que escoger a uno de los dos hijos. Esta hace esto, este hace esto. No, pero es que los dos son mis hijos. Así mismo es Dios. No, y te fijas, y antes de que te vayas de la línea, él pensaba como si fuera Dios. Él juraba que era Dios. Sí. Por eso dicen, ¿sabes qué? Por mucho tiempo pensaste y jugaste el papel de Dios de juez, pero siéntate en la silla ahora. Brutal. Lo mismo. Pero te das cuenta también, como que nosotros, esa película te enseña a ver a Dios más como padre que como Dios, ¿me entiendes? Si tú te das cuenta, mi Dios, el Dios que nosotros le servimos, es el único Dios que es padre. Olvídate que Dios es Dios. Dios es sí, se le dice Dios porque es un ser supremo, pero Él es padre. Por eso Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Porque claro, tú lo veas como un padre, porque al tú verlo como un padre, tú sabes que un padre te corrige, pero te ama. ¿O acaso tu hijo no cuando llora, tú lo castigas, no llora y tú vuelves y lo coges en tus brazos? Mira, nosotros tenemos el ejemplo más grande de nuestros hijos. Cada uno de nosotros tenemos la dicha y la bendición de ser padres. Como buenos padres, nosotros tenemos una responsabilidad. Y es que tenemos que ser modelo de nuestros hijos. Nosotros a nuestros hijos, si ellos quieren ser carpinteros, si quieren ser basureros, si quieren ser lo que sea, nosotros estamos para apoyarlos. Y en lo que vayan a hacer, que sean los mejores y se fajen y hagan lo que sea. O sea, y para nosotros, es un orgullo que nuestros hijos sean los mejores y alcancen metas que nosotros no hayamos alcanzado. Pues Dios es igual, es igual. Claro, Él es soberano, Él es Dios, punto. Pero ¿tú crees que Dios, cuando nosotros caminamos realmente bajo los estatutos de Dios, imitando a Jesús, porque no podemos sacar que Jesús es nuestro modelo? Mire, sin el Espíritu Santo es imposible, reitero, sin el Espíritu Santo es imposible ser como Jesús. O sea, porque cuando Jesús dijo, yo me voy, pero les dejo uno que es el Paracleto, o sea, le está diciendo uno que es como yo, por lo tanto, ya no lo tenemos en carne, lo tenemos en espíritu. Salió de Jesús, lo tenemos en espíritu. Al yo caminar con el Espíritu Santo, estoy haciendo la voluntad del Padre que la reflejó el Hijo. Por eso Jesús dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque lo que Jesús hacía era la voluntad del Padre. Simplemente fue a modelar lo que es el Padre. Punto. Y le enseñó a los apóstoles, más que venir en un rol como padre, vino en un rol de maestro, de hermano mayor, y decirle, mira, esto es lo que hay que hacer para poder ser salvo. Esto es lo que hay que sufrir, esto es lo que hay que pasar, esto se va a sufrir, pero tranquilos que yo he vencido al mundo, no tengan miedo, descansen en mis promesas, porque mi Padre, pacatá. O sea, vemos cómo Jesús manejaba la situación y enseñaba esto. Y el Antiguo Testamento, simplemente, si lo resumimos, te habla de la consecuencia de tú dejar el mal habitar en ti. O sea, de los castigos y consecuencias que por nuestras propias decisiones llegan circunstancias en nuestras vidas que son por nuestras propias decisiones, no es porque Dios así lo quiso. Es porque nosotros, David no solo mató a un hombre, él mató una generación. Sí, claro. Te voy a traer un ejemplo. Moisés sale de escribir las tablas. Ya estaba estipulado en la tabla, no adorarás, ¿verdad? Falsos dioses, imágenes, etcétera. Pero ya se había dicho que la paga del pecado era muerte, ¿cierto? Sí. Cuando sale él de hacer las tablas, ¿qué se encuentran? Que están adorando un becerro. Rompe las tablas. Luego Dios da una instrucción.
que hay que asesinar, si no me equivoco, no, si no me equivoco, había que asesinar ciertas personas del pueblo. Que los que estuvieran, yo creo que era que los que estuvieran, como que los que estuvieran, que iban a quedarse con Dios, algo así. Exacto. Pues, Dios es injusto entonces, Pedro. Dios es injusto, Dani. Dios, no es injusto. Esa es la consecuencia. La consecuencia juego era la muerte. Pero es que los En ese momento. En ese momento, pero es actual también, porque la paga del pecado es muerte. Lo que pasa es que ahí, de otra manera, vamos a ponerlo de esta manera. Está esta persona que es un delincuente. El Estado lo cogen, lo cogen, está preso, cumple una condena, pero entonces el juez dice pena de muerte. Hay un verdugo que ejecuta esa pena de muerte. Pero eso es pecado porque lo mandan a matar. No, no es pecado porque está en la ley del Estado. Lo mismo, había una ley, había que cumplirla. Ahora, pero que la gracia de Dios, y quiero aclarar algo, no es que yo estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero volvemos a un ejemplo. Pero si nos vamos con los principios, la paga del pecado es muerte, en este caso se ve literal, en otros casos, mi pecado quizás me toca una enfermedad. Si yo soy una persona que sexualmente estoy activa y deliberadamente, puedo coger una enfermedad. Y no fue que Dios te la dio, que simplemente abriste unas puertas que le permitiste eso entrar a tu vida. Y podríamos decir que, al Dios creador, crearnos a nosotros y ser la única creación, por eso somos tan amados por Él, porque tenemos la opción de amarlo por voluntad propia. Al Dios crear esta creación única que somos nosotros, podríamos decir que automáticamente se añade un personaje, que es el mal, porque la Biblia dice que es una guerra entre bien y mal, pero porque el mal simplemente es ausencia de bien, o sea, ausencia de Dios. Solo que podríamos decir que automáticamente al Dios crear esta creación que somos nosotros, automáticamente se añade este personaje del mal y automáticamente se crea, Dios ya tiene la paga de tú dejar el mal habitar en ti. Es que ya estaba antes de la creación. Sí, claro. El mal, ya el Satanás estaba ahí. Si no, Satanás no se hubiese revelado nunca, si no le hubiese dado tampoco voluntad a los ángeles. Sí, pero no, es que Satanás ya estaba en la tierra cuando el hombre tuvo la opción de decidir. Nuestros pensamientos para Dios son vanidad. Salmo 94, 11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. ¿Por qué nuestros pensamientos para Dios son vanidad? Porque yo no había pensado ese punto, Pedro. ¿Qué es vanidad? Mira, vanidad es todo lo que yo puedo poner antes de las cosas de Dios. Por ejemplo, yo soy una persona vanidosa, una persona que me gusta estar siempre al día, y no me malinterpreten, no es que no nos cuidemos, no es que no estemos bien, pero pongo las cosas primero en eso que en Dios. Correcto. Soy una persona que es materialista, una persona que me gusta todo lo que tiene que ver lo material, una persona que si no es lo mejor no lo tengo, todo en exceso, ¿ves? Y primero que Dios. Sí, poner primero todas esas cosas primero que Dios. La Biblia nos exhorta a que tengamos la mente de Cristo. Para poder pensar en Dios, tenemos que tener la mente de Cristo. Entonces, la verdad, la triste verdad, pero no la realidad, es que nosotros ponemos nuestros deseos por encima de los de Dios. Eso es vanidad. ¿Entiendes? Entonces, cuando rayamos ese punto, hay que tener cuidado, porque inclusive somos capaces de, por la vanidad, hacer lo que sea para obtener lo que sea. Déjame buscarte aquí algo. Dice la vanidad, orgullo de la persona que tiene un alto concepto de sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos. Exacto. Básicamente es una persona orgullosa. Entonces, todo lo que yo pueda poner por encima de Dios es vanidad. Entonces yo tengo que cuidarme mis pensamientos. Te voy a traer un ejemplo. Cuando yo tengo
cuando veo a mi hermano en necesidad, que a veces decimos que nosotros pensamos como Dios, pero vemos al necesitado y no le suplimos, y no estoy, o sea, un plato de comida, dinero, etcétera, lo que sea, estoy siendo vanidoso. Una cosa es que usted no tenga, pero otra cosa es teniendo y no darlo porque, pues, es que no lo va a hacer aprovechar, o es un adicto y se va a meter droga, o que es lo que usted pueda pensar humanamente. Necesitado. ¿Sí? La persona necesita lo que sea un necesitado. Y que nos enfocamos en nuestros problemas, en lo que nosotros sentimos, lo que nosotros queremos, lo que es para nosotros, pero ahí olvidamos la necesidad del otro, del que tenemos delante de nosotros, ¿verdad? Que es nuestro prójimo. O simplemente no hay que quizás darle algo físico, pero simplemente como Pedro hizo, no tengo oro ni plata, pero me entiendo, una oración que sea en tu mente, mínimo, puedes hacer algo por interceder por esa persona. Y que pensamos que como no tengo eso, pues no puedo ayudarte. Pero si no tienes eso, quizás tienes otra herramienta en tus manos. Mira, todo es un balance. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a veces ni el evangelio presentamos. Porque creemos que solo es de nosotros. Es que no me van a escuchar. No, es un pensamiento de vanidad. Por eso es que Dios conoce nuestros pensamientos. Entonces, la Biblia nos exhorta, como dije al principio, a tener la mente de Cristo. Porque Cristo era regalado, se regaló hasta él mismo. ¿Sabes? Si hubiera vanidad, lo primero que hubiese pensado es, mira, esto no vale la pena que yo me entregue en una cruz por esta gente. Que ya sabía. Que ya sabía desde el principio. Pero más sin embargo, O sea, que tú sabes que sabes lo que tú tienes que hacer y pensar que la gente va a reaccionar diferente, y cuando tú ves es totalmente contrario y tú como quiera tienes que cumplir con esa misión. Y él lo sintió cuando estaba antes de que lo arrestaran, él dijo que pasaran de él esa copa, pero que no se hiciera la voluntad de él, sino la del Padre. Él sintió esas ganas de abandono, ¿verdad? Claro, mira, ¿cómo yo sé que una persona realmente dice que piensa como Dios y no piensa? Cuando mi opinión no vale. Y me desecha, me descarta. Exacto. Y esto se ve mucho en el pueblo de Dios, y tengo que decirlo lamentablemente, y quizá usted va a decir, pero están tirando, no es cuestión de tirar, es una realidad, una triste realidad, porque por estas cosas que hoy día mucha gente está terminando apartada. Mira, hay mucha gente que decíamos que tenía corazón de piedra y que no iban a venir al evangelio, y hoy día están viniendo el evangelio, y los que tienen corazón de carne se están convirtiendo en los corazones de piedra, y son gente que hay en la iglesia que dice que aman a Dios pero no aman al prójimo, pues el corazón está de piedra. Gente que dice que conocen a Dios, que tienen una relación con Dios, pero no manifiesta realmente la esencia de la relación que tienen con Dios, supuestamente. ¿Ves? Entonces vemos gente hoy día que Dios está escogiendo, gente que por muchos años decíamos que eran impíos, que aquello, que lo otro, y están viendo a los pies de Cristo. Y pensamos que como pensábamos como Dios, nunca iban a llegar, porque estaban perdidos. Entonces, si la palabra, perdón, ajá. Si la palabra me dice que yo tengo que tener cuidado con lo que yo hablo, porque yo maldigo esa vida. Porque lo primero que decimos, tacho, se va para el infierno. Y mira lo que dice, tú sabes quién es Gandhi, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Sabes quién es Gandhi? Sí, sí. Mira lo que él dice, tengo gran respeto por el cristianismo. Esto fue en una entrevista. Tengo gran respeto por el cristianismo. A menudo he leído el sermón del monte y he aprendido mucho de él. No sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. O sea, él está diciendo que él no conoce ningún otro Dios que haya hecho algo semejante por la humanidad. Y mira lo que dice. De hecho, no hay nada malo con el cristianismo, pero el problema es con ustedes los cristianos, que no comienzan a vivir en base a lo que ustedes mismos enseñan. Ese siempre ha sido el problema. Volviendo al principio de este tema, no conocemos a Dios mientras vivamos una religión. Porque el problema, y voy a decir esto, inclusive, no voy a decir esto, voy a cortar lo que iba a decir. Pero nosotros no podemos hacer una práctica en una relación con Dios desde la perspectiva de que tenemos que ver a Dios como deidad. Eso no funciona así, porque entonces vamos a vivir una religión. Nosotros tenemos una relación con Dios porque tenemos un Dios que es nuestro Padre.
tenemos un Dios que se nos presentó por medio de su Hijo y nos enseñó a tener una relación de padre a hijo y de hijo a padre. Entonces, si nosotros vamos a empezar a ver a Dios como una deidad, o vemos a Dios como una deidad, estamos viviendo una religión. No estamos siendo diferentes a los fariseos, no estamos siendo diferentes a los romanos, no estamos siendo diferentes a los griegos, no estamos siendo diferentes a todas estas personas que lamentablemente hacen una práctica religiosa para una deidad. Podríamos decir que el problema quizá, yo entiendo lo que quieren decir, pero desde la perspectiva desde el punto de vista de alguien que no es creyente. Desde la perspectiva de alguien que no es creyente, pues nosotros pertenecemos a una religión. Entendemos lo que estamos hablando. Podríamos decir que el problema no es la religión, es el religioso dentro de la religión, porque cada religión tiene su religioso. Por ejemplo, me explico. La ciencia tiene sus religiosos, porque ellos no quieren escuchar ni a los cristianos ni a nadie. Ellos se quieren enfocar en lo que ellos dicen, pues ellos están siendo un religioso en su religión. Pero exacto, lo que ellos creen. Claro, pero viene en base a una religión. El problema es la religión, la cual crea a los religiosos. Porque si no existiera una religión, no hubiera religiosos. Y podemos decir también que la religión nace a partir de una fractura. Ejemplo, quizás Buda. Buda, yo estoy 100%, yo soy responsable de lo que yo digo. Buda tiene 100%, yo me atrevo a decir que tiene conocimiento bíblico, porque pensamientos de Buda, yo los leo y tienen base bíblica. So que es imposible. Quizás podremos decir que Buda quizás sí se interesó en el creador, pero vino, por decirlo así, un religioso y lo fracturó. Entonces él decidió crear su propia religión porque no quisieron aceptar su pensamiento. ¿No tiene sentido? Eso tiene sentido. No todas, pero la mayoría de las religiones nacieron de gente que eran cristianas, se apartaron y hicieron la religión. La mayoría, sí. La mayoría. Otra cosa, también las religiones han nacido de ideales, que es otra cosa. Hay que tener cuidado también, porque hay religiones que han nacido de pensamientos y inclusive han cogido hasta ejemplos bíblicos para hacer religiones, pero tergiversan todo. O sea, que hay muchas variantes. Esto es como un pulpo, tiene muchos tentáculos, ¿ves? Pero la veracidad del evangelio, que cualquiera que vea esto y no crea, respetamos su opinión, pero la veracidad del evangelio es que tuvimos un hombre que caminó, se manifestó, murió y resucitó. Tan sencillo como eso. Y desde hace 2000 años y pico, el mismo sazón se ha seguido cocinando y ha traído resultados. Y no han podido matar el legado y no lo van a poder matar nunca. Pero nadie ha probado que Dios no existe. Chequense esto. Chequense esto. Sí, a mí, yo creo que si tú me traes hoy día a alguien que me pruebe que no existe un Dios, es imposible no encontrar a alguien que no crea que existe un Dios. Ni la ciencia ni nadie puede probar que no existe un Dios, porque quizás la ciencia puede decir la teoría del Big Bang, pero ¿quién creó ese Big Bang? Tiene que haber un génesis de todo. El génesis está en la Biblia, se está hablando del Dios creador. No tiene sentido. Mira, claro, como tú, o sea, es que, perdóname, Rey, aún de un reguero que había en la tierra se ordenó algo, porque dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía, o sea, había un reguero, pero dice que el espíritu se movía sobre las aguas. Esto a mí me impresiona porque no solo habla de la participación del Espíritu Santo como creador, sino de la participación del Espíritu Santo como preservador de la creación. Dios mío. No solamente fue partícipe de la creación, sino que la preserva. Él está diciendo, ¿sabes qué? Yo como yo hice esto, yo tengo que cuidar esto, y como lo tengo que cuidar, lo voy a organizar otra vez. Es como cuando tú construyes algo que tú le pasas 500 veces por el frente a lo que tú construiste para verlo y verás que todo esté bien. Pues es lo mismo. El mismo Dios creativo te dio la capacidad de ser creativo para que podamos entender. Y ahora te hago la pregunta, Rick, ¿acaso eso no es lo mismo que hace el Espíritu Santo con las vidas que están en reguero hoy? No solamente
no solamente las restaura, las organiza, sino que las preserva. Eso es cierto. Entonces tú me estás diciendo que piensas como Dios, pero no eres capaz de darle la mano al que está caído. No, y el punto de eso es que, y cuando llegamos a ese punto es, pensamos, el cristiano piensa como si fuera Dios, y llega el punto de decir, ¿sabes qué? Ese se descarriló, ya no tiene el cuidado de Dios. No, papá. El hecho de que no tenga algunas bendiciones a causa de su desobediencia no significa que la mano de Dios no esté con él, que la cobertura de Dios no esté con él. Porque entonces me estás diciendo que tú estás describiendo un Dios inconstante. Un Dios que estoy contigo siempre y cuando estés bien. Pero mientras te descarriles, te desecho. No es así, Dios no funciona así. Ahí es que piensas como si fueras Dios, pero no eres Dios. Porque la cobertura de Dios sigue estando sobre esa vía. Yo conozco gente apartada que quizás carecen de algunas bendiciones y de una relación con Dios, pero Dios las ha guardado de una manera tan increíble como si ellos estuvieran con Dios metidos. Porque es que Dios no depende. Ahí es que venimos a ver, Pedro, tu condición no define tu posición. Tu posición sigue siendo ser hijo de Dios, y la posición de Dios sigue siendo ser tu padre. Y un padre no va a descuidar a su hijo aunque esté mal. Y también hay muchas personas dentro de la iglesia que se fijan mucho obviamente en la figura principal de espiritual, que es el pastor. Si el pastor cae, el 50% de la iglesia cae, porque su mirada está puesta en el pastor. El pastor es humano igual que tú. Lo que pasa es que el pastor, y ese es un problema grande, porque la mirada no tiene que estar puesta en el pastor. Lo que pasa es que el pastor no es puede. Aquí lo que ocurre es, y ese punto es bueno tocarlo y aclararlo, Pero y es que, sí, pero para que sigas con tu punto, el punto de eso es que tienen la mirada puesta en el pastor, y es algo que se debe corregir. ¿Por qué? Porque entonces ahí debería aumentar más tu dependencia de Dios, esté o no esté. El pastor caiga o no caiga, porque si tú caes porque el pastor cae, ¿quién lo levanta a él? Yo sí entiendo. Tú cuando digas lo que vas a decir, yo te voy a contestar esa pregunta desde el punto de vista pastoral. Yo sí entiendo que el pastor tiene una responsabilidad, por eso lo entiendo yo, pero mucha gente no lo entiende. Pero el pastor tiene una responsabilidad de que quizás las personas, las ovejas que le está pastoreando, no vean eso, porque él sabe que puede pasar que esas personas se desvíen por su caída. ¿Por cuántos pastores no han caído y si la mitad de la iglesia se va? O divorcio y la mitad de la iglesia se va y se divide, porque tienen la mirada puesta en el pastor, no la tienen mirada puesta en Jesús. Mira, o tienen la mirada puesta en el pastor, y el problema está que estaban esperando la caída del pastor para entonces tomarlo de excusa y irse de la iglesia. Ese es un punto, el punto A. O sencillamente el pastor falló en no levantar líderes. ¿Me explico? No desarrollar carácter. Porque ese es el problema de hoy día de los super mega pastores, los pastores Avengers, que son súper poderosos, que nada los va a tocar, que la gloria de Dios está tan fuerte en ellos que son casi querubines, serafines, de todo. ¿Tú me entiendes? Pero no muestran un pastorado real, un pastorado donde el pastor llora, donde el pastor tiene pérdida, donde el pastor es un ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Esos pastores que carecen de esa transparencia desarrollan líderes débiles, líderes sin carácter, líderes donde todo es prosperidad, líderes donde solamente vamos a pedirle a Dios para que Dios descienda, o que Dios me tiene que dar esto porque yo soy el hijo de Dios. Perdóname, pero ningún padre malengría a un hijo. Usted, y si alguien me está escuchando, se lo voy a decir en arroyo de habichuela, usted no es merecedor de nada. Lo que usted tiene de Dios es porque Dios le dio la gana de dárselo. Y el problema de hoy día es que queremos conocer a Dios, pero entonces decimos que conocemos a Dios, pero entonces no entendemos ese principio, que tenemos la gracia de Dios porque a Dios le plació entregar a su hijo en una cruz y punto. Si no, nosotros hoy no existiéramos hoy.
Entonces, uno de los problemas hoy día en la iglesia es que no creamos líderes ni desarrollamos carácter como pastores. No sanamos a la gente. Lo único que se predica es la bendita, la maldita prosperidad y la honra. Mire, si usted está un año en una iglesia y lo que están predicando es de honra, es porque no tienen mandas de dónde dar. Porque en la Biblia hay muchos temas para dar y desarrollar carácter. Hombres y mujeres de Dios que sí, que honren a Dios con el principio de honrar a Dios, con los principios bíblicos. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos. Y gente también que es que también va de las dos partes. El maestro tiene que saber que en algún momento el aprendiz va a ser mejor que él. Y tienen que darse cuenta que el aprendiz puede corregir al maestro, pero hay pastores que ven en la iglesia que el pastor está mal, pero como es el pastor, no dicen nada, no lo corrigen. Pero eso depende del pastor y la relación que tengas con porque es como dice Pedro, si tú pintas un pastorado donde todo tiene que ser perfecto y no te ven tus fallas, tú vas a crear líderes débiles donde ellos piensan que si tú caíste en este show, ¿para qué? Cuando ellos no van a poder llegar ahí. Pero cuando tú mezclas cuando tú eres sincero, cuando tú eres transparente y cuando ellos pueden ver que tú eres tal cual como ellos y tienes tus propios errores, tú creas líderes que están dispuestos a levantarte, que están dispuestos a caminar contigo, aún con tus fallas, aún con tus errores, aún te caigas 7 veces en el caminar porque sigue siendo un hombre imperfecto, sigue siendo un ser humano. Yo prefiero hablar con las personas como que más sobre mi persona, como que lo que a mí, las cosas malas que me pasan, porque siento que conecto más con las personas, como que hablar de lo santo y lo perfecto que debo ser, siento que... Porque se identifican, porque también pueden estar pasando lo mismo. Se vinculan más con Dios porque entienden que el problema no es caer, el problema es no levantarte. Mira, voy a traer un ejemplo y ustedes vivieron este ejemplo porque estuvimos caminando mucho tiempo en un ministerio. Para los que no conocen o no saben, nosotros pude levantar un ministerio para la gloria del Señor, en donde tenía muchos jóvenes y entre ellos estaba Dani y Rey, aunque ya los conocía de bastante años y pudimos, ¿verdad? Especialmente Rey y su esposa, sacar tiempo, pastorearles, etcétera. Resumidas cuentas. Llegó mi día malo, un día de proceso, un día de un momento donde tuve que, pues, un proceso. Recibo una llamada de Rey. Yo era una persona que le administraba palabra a Rey, aconsejaba a Rey, le enseñé unas cosas a Rey, etcétera, etcétera, etcétera. Pude pastorearle en un momento dado en su vida, pero Rey me trajo una palabra ese día. Ese día yo la necesitaba, esa palabra. Rey no sabía ni lo que yo estaba haciendo ni lo que estaba pasando. ¿Cómo yo no voy a aceptar? Lo primero es que si yo no acepto o no aceptaba esa palabra, no estoy creyendo en la capacidad, no estoy creyendo en el depósito de Dios sobre la vida de Rey. Entonces yo fracasé como líder. Lo pastoreaste en vano. Claro. Porque mi deseo es que, ¿cuántas veces yo no le decía a Rey? Yo estoy loco que tú acabas y arranque porque yo quiero sentarme a verte predicar. Hoy día Rey ha tenido unas ideas excelentes y fluyen unas cosas que yo no fluyo. Y yo tengo, hoy día, yo tengo que someterme en esto porque Rey fue el de la idea, Dani y Rey son el de la idea y me dijo, vas a estar en esto, pero yo tengo que someterme. Dani tuvo un momento dado en el ministerio donde tomó una decisión, y lo digo con mucho respeto. Yo respeté esa decisión de Dani. Sí, que lo llamé a capítulo. Sí, que hubo una confrontación. ¿Por qué? Porque me preocupé. ¿Por qué? Porque temí por su vida. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el buen pastor da la vida por su oveja. La palabra dice que los pastores somos los que velamos por la salvación de las almas. Fui, hablé, ok, esa es tu decisión, la respeto, pero nunca dejé de estar desconectado con él. Siempre le preguntaba a Rey, le di su espacio. Nunca lo critiqué, nunca lo deseché. Y ahora puedo sentir tu impotencia, como que la impotencia de que desde que una oveja se te vaya. Las ganas de meter una galleta. No, pero yo me imagino que tú tenías que tener como que esa impotencia de no poder hacer más nada, ¿me entiendes?
como que... No, mira, perdóname, esto lo estamos hablando ahora porque realmente Dios es bueno. Eso de la galleta va a ser el preview del video. Va a ver una galleta y la gente va a ver el video porque cree que es la galleta. Una semana antes, y lo digo con mucho temor y amor a Dani también, pero temor de Dios. Una semana antes, ellos saben que yo les decía, esta semana ni me llamen que me voy a meter con Dios. ¿Se acuerdan que yo hacía eso cada cierto tiempo? Y Dios me había hablado algo. Y me lo confirma por la esposa de Rey luego. Y ya sabíamos, y por más que tú te prepares, entre comillas, como pastor, para una cosa así, o lo peor, a ti te duele. ¿Por qué? Porque tú inviertes tiempo, tú crees en el potencial. Mira, yo recuerdo, Dani hoy está viviendo una palabra que Dios le dio por la profeta Daniel Santiago, una palabra restaurada, porque la palabra era que te iban hasta llamar de otras iglesias para hacer artes y background, y te acuerdas de esa palabra, ¿verdad? Dani empezó haciendo background y cosas de artes gráficas, Dani, desde cero, sin saber nada. Y empezó a invertir y empezó a hacer y deshacer y empezó a hacer unas artes, unos trabajos ¿verdad? Gráficos tan brutales que la gente pensaba que él había estudiado. Había una cosa brutal. Eso fue gracias de Dios y porque había una palabra que se estaba desarrollando. Y hoy día Dani, para la gloria del Señor, tiene una marca donde, ¿verdad? Tiene sus camisas, la estoy viendo ahí, ¿verdad? Wise. Pero, ¿me entiendes? Cuando eso que tú vas de acuerdo a lo que tú dices, que quizás la gente no pueda ver eso como algo grande, pero para mí es algo grande porque Dios me lo entregó. Es que para mí es grande porque o sea, mira la grandeza de mi parte, te voy a decir de mi parte. Ahí volvemos. Pensamos como si fuéramos Dios. Piensas que no es algo grande, pero para Dios es algo grande para esa persona. Y yo me lo disfruto y no tengo impaciencia, me lo disfruto porque yo sé que es algo que Dios me lo dio a mí. Mira, para mí, te voy a hablar desde mi punto de vista, primeramente porque fui testigo, primeramente porque Dios me habló esa palabra, segundo, Dios te la confirma, tercero, veo el cumplimiento de la palabra y cuarto, no dejaste caer la palabra, aún en el peor momento de tu vida o en el momento de tus decisiones, aún mantuviste el sueño de Dios y hoy día lo estás viendo. Entonces, ¿cómo yo puedo decir, no, que si Él no está conmigo, no va a cumplir su propósito? Mírame, el propósito no te lo doy yo, te lo da el Espíritu Santo y te lo da Dios. Tu llamado te lo da Dios. Sea aquí, sea en la China, sea en Puerto Rico, donde sea, el propósito de Dios alcanza las vidas porque Dios los marca. La gente está equivocada. El problema que tenemos es que decimos que escuchamos a Dios, pero cuando a una persona le toca volar, le cortamos la... Así. Eso no es así. Mire, yo siempre le decía a Rey, ojalá, o sea, yo espero que tú hagas más cosas de las que yo hice. Yo espero, ¿por qué? Porque ese era mi trabajo, incentivarlo, activarlo, impulsarlo, porque yo no, que yo gano con tenerlo ahí todo el tiempo en los míos. Sí, uno ama a los hijos que tiene, espiritualmente hablando, pero hay momentos que uno tiene que tomar decisiones. Y aquí es que entramos en esto. Cuando uno piensa como Dios, entiende que no importa dónde están y las relaciones se mantienen. O sea, esto no es porque yo estoy en Florida y en Puerto Rico, ellos se quedan. No. Ellos saben que estamos leyendo una llamada. Y en el peor de los casos, si uno tiene que hacer un viaje por una situación, se hace. Pero aquí vamos, cuando uno piensa realmente como Dios, es cuando tiene la capacidad de entender la diversidad y lo amplio que es el Evangelio realmente. Que es uno solo, el Evangelio es uno, que es Cristo, y punto. No es como piensan, el Evangelio no es como piensan. Y volviendo a centrar el tema, porque ahí hemos tocado puntos ahí, hemos sanado heridas de la religión. Tú nunca vas a pensar como si fuera Dios. Sí vas a poder pensar. Y quiero aclarar, tenemos que tratar de pensar como Dios. Tenemos que tratar de pensar como las cosas que Él nos da en su palabra y meditar en esas cosas todos los días. Pero pensar desde la posición de Dios es muy difícil. Diría yo, para mí es muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos, brother. Desde esa posición nunca vamos a poder ver las cosas. ¿Y para qué? O sea, disfrútate, mira, mi hermano, disfrútate tu papel de hijo, porque el papel de Dios no debe ser fácil.
Debe ser fácil porque, y ahí está el ejemplo de la película de Chuck, que no fue fácil tomar la decisión de un hijo y del otro. ¿Quién condena? ¿A quién salva? O sea, no es así, no es como que tú puedas pensar de esa manera. Entonces, muchas veces nosotros queremos pensar de esa manera y lo hacemos de manera incorrecta y perjudicamos gente, y no solo perjudicamos gente, lastimamos personas, porque somos capaces, porque si lo pensáramos solamente, pero somos tan y tan habladores que decimos, macho, Dios haría esto, y la persona se lastima, o la persona cambia su mentalidad con Dios, la forma de ver a Dios, y entonces ahí es que fallamos, porque perjudicamos a nuestro prójimo de tal manera. Entonces, ¿y sabes por qué? Sí, porque ¿sabes por qué eso es algo que tocamos y que la Biblia habla del amor al prójimo y el respeto? Es porque el mismo espíritu que yo tengo, que Dios me dio, es el mismo espíritu que Pedro y tú tienes, porque Dios nos dio aliento de vida. So que si Dios nos dio ese espíritu y el espíritu de Dios, del espíritu que Dios nos dio, vuelva a Dios cuando muramos, al yo herirte a ti, no estoy hiriéndote a ti, estoy hiriendo a Dios, porque Él me dio su espíritu, Él me dio de su espíritu. Por eso nosotros, cuando hacemos algo mal, nos sentimos confrontados y sentimos esa inquietud de nuestra conciencia, del Espíritu Santo, a llevarnos, nos lleva el perdón, porque no estamos hiriendo a la persona. Y no tan solo herimos a la persona, herimos a la persona. Herimos a la persona, herimos a Dios también. Claro. Mírate este punto, Pedro. ¿Sabes por qué nunca vamos a poder pensar como si fuéramos Dios de la posición de Dios? Porque estamos en la tierra. Y por la cultura que nos rodea. Ahí entramos a lo que es cultura del reino y cultura de la tierra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos desde esta posición, nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra tierra, el planeta está corrompido. Entonces siempre vamos a pensar de una manera donde esa manera incluye un sentimiento, un pensamiento de mal. Por eso que dice, los pensamientos que tengo de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Porque lo de Dios, todo, ¿verdad? Todo es paz. Pero la cultura del reino de Dios es totalmente diferente. Entonces, como nosotros estamos acá corrompidos, lo que se nos enseña es que lo más importante en esta tierra es el dinero. Pero la cultura del reino enseña que lo más importante es el amor. La cultura de esta tierra te enseña que tú tienes que odiar a tu enemigo, detestar a tu enemigo, pero la cultura del reino te enseña algo muy diferente, porque si tú pensaras como Dios, amarías también a tu enemigo. Entonces vivimos una cultura donde queremos pensar como Dios, pero solamente amamos al que nos ama y detestamos al que nos odia. Entonces así no podemos ser, así no podemos ser. Y yo creo que es algo que se debe romper. Es algo que tanto la persona no cristiana como cristiano o evangélico tiene que romper, y es tratar de pensar desde la posición de Dios como si fuera Dios, porque así no funcionan las cosas. Así no funcionan las cosas y no van a funcionar. Antes que cierres, ¿por qué los humanos queremos limitar a Dios? Porque no entendemos, que eso ya yo lo había discutido con Rey, no entendemos que la palabra de Dios es viva. Y la palabra de Dios, al ser viva, se manifiesta en una capacidad diferente. Y al manifestarse en una capacidad diferente, el hombre no puede, el humano no puede entender que hay diferentes capacidades y Dios se puede manifestar en diferentes capacidades. Que lo que tú piensas no es lo que no es lo mismo manera de yo pensarlo, pero sigue teniendo la misma base. Que Cristo. Y si quizás tú lleves la palabra, la palabra de Dios se manifiesta en ti, en tu capacidad, pero se manifiesta en mi capacidad diferente. Por eso es que somos un cuerpo, porque el cuerpo tiene diferentes funciones. Por eso el religioso, eso soy yo en mi manera de pensar, el religioso critica mucho al reggaetón cristiano, pero es una capacidad que Dios usó, Dios le dio esa capacidad a ellos para manifestarse diferente en estos tiempos. ¿Me entiendes? Porque si Satanás levanta, esto como un juego de ajedrez, si Satanás levanta, por decirlo así, reggaetón, hablando del mal, pues Dios te va a contrarrestar. Dios no quiere, Dios
no quiere limitarte. Dejen que Dios sea creativo, ¿me entiendes? Y deja que Dios sea creativo. Yo no quiero ser la misma vasija que tú eres. Si eres el alfarero, porque yo tengo que ser tu misma vasija. No, yo no quiero ser tu vasija, yo quiero ser la vasija que Dios quiere que yo sea, no la que tú me quieres imponer a mí. Yo no quiero tener la forma que tú tienes, yo quiero tener los pensamientos de Dios en mi capacidad. Sí, eso es una forma en que la gente también piensa como si fuera Dios, que quiere imponer un diseño cuando ya Dios tiene otro diseño. Y nunca vamos a entender ese punto. Sencillamente se le olvida un detalle, esto lo hablamos cuando hablamos, y es que se nos olvida que Dios es soberano. Él hace como quiere, cuando quiere, lo que quiera. Esto es sencillo. Cuando tú vas a hacer un trabajo en tu casa, o un trabajo donde tienes diferentes herramientas, martillo, alicate, destornilladores, lo que sea, son diferentes herramientas para ejecutar algo, pero son para el mismo trabajo. Es lo mismo en el cuerpo de Cristo. Somos distintas herramientas para un trabajo, salvar vidas. Y ahí vamos a seguir como... Y ese punto, como tú decías, Dios es soberano. Pero ahora mismo que Farruko está llegando a los caminos del Señor, quizás en 2 meses o 3 meses el hombre esté predicando, viajando el mundo y predicando la palabra de Dios, nunca sabremos, y la gente va a decir, míralo allá, llegó los otros y está haciéndolo. Dios es soberano. Hace con quien quiere, como quiere, cuando quiere, y capacita a quien quiera, la capacidad que vaya. Quizás lo que tú no aprendiste en 3 años, lo aprende ese hombre en 3 meses, porque Dios lo quiere llevar y quiere alcanzar ciertas vidas. Pero también va con el sometimiento. ¿Tiene un plan? ¿Qué? Que también va con el sometimiento que la persona también tenga, y la persona el tiempo, ahí es que volvemos, no es tu tiempo en la iglesia lo que va a definir cuán lejos tú vas a llegar, es el tiempo que tú pasas en relación con Dios, el tiempo que tú pasas en cercanía con Dios. Así que eso es lo que define. La gente habla lo que mira si tenemos la mente, voy a decir esto sarcásticamente, mira si decimos que tenemos la mente de Cristo, pero ya estamos contando los días para que Farruko se aparte. Mira, yo no sé, yo no estoy en el corazón de él. Yo no lo conozco, yo conozco a alguien que sí lo conoce a él. Y ese alguien bien amigo mío. Conoce de Dios, está apartado, este amigo mío. Te digo apartado, no está visitando iglesia. No quiero ser apartado porque el hombre hemos hablado de la palabra y a veces sale con unas cosas que yo digo, Dios mío, porque la iglesia lo lastimó. Porque él tiene un ministerio de reggaetón y pues eso es otros 20. Quizás usted puede decir, no tenía carácter aquello y el otro. Está bien, sí, verdad. Quizás no debió haberse ido de la iglesia, pero a veces, pues, por la situación nos las empujan. Pero solamente Dios conoce lo que hay en el corazón de este muchacho. Solamente Dios sabe la necesidad de este muchacho. Solamente Dios conoce todo. O sea, Dios lo creó, Dios lo formó. Mire, ore por él. Voy a ser sincero, si es ore para que sea una verdad, y si es la verdad, ore para que se mantenga en ella, pero no lo excluyamos porque usted entienda que en su idea es un hipócrita o hace whatever, cualquiera que sea la cosa, es que no es verdad, porque es que la gente de verdad, los creyentes a veces, como decimos, quieren jugar a ser Dios. Nosotros no somos Dios, y recuerde esto, que hoy es él, pero mañana puede ser un hijo suyo. Mañana puede ser usted el que es el cogote, porque aquí nadie es indispensable y nadie es el más fuerte. Así que lo que hacemos es que oramos por él y de verdad que ojalá haya más Farruko que se conviertan a Dios. Y la historia se repite, ¿me entiendes? Farruko, Salomón, cuando tú vas a los textos de Salomón te está hablando desde el punto de vista de hoy día un presidente. Un rey, él te está hablando ya desde una jerarquía social elevada, él no te está hablando. Igualmente Farruko te está hablando de un punto de vista quizás en el que tú y yo no hemos llegado, pero tú no te tienes que meter cocaína para saber que te puede gustar y te puede hacer adicto, ¿entiendes? Él te está hablando ya de la consecuencia de estar allá arriba, al igual que Salomón lo hizo. Salomón no le encontraba sentido estar allá arriba. ¿Tiene sentido? Bien, entonces sí, podemos terminar trayendo el punto de lo que es la perspectiva de cómo Dios piensa y la perspectiva de cómo realmente el hombre piensa.
para que nos demos cuenta de que nosotros no podemos pensar desde la posición de Dios o como si fuéramos Dios, Pedro. Mira, en el Salmo 14:1, el hombre dice, ¿verdad? El hombre dice no hay Dios. Y vamos a leer el Salmo 14:1, dice, el necio en su corazón dice, no hay Dios. Están corrompidos. Exacto, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Pero Dios dice, Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era, que ha de venir, el Todopoderoso. El hombre dice, Jesús no va a venir. Segunda de Pedro 3:3-4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero Dios dice en segunda de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Primera de Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, porque cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. En resumida, no debemos de dudar primeramente de la venida del Señor, no debemos de dudar de que Dios es soberano, de que Dios hace como quiere, cuando quiere, como quiere, con lo que quiere, y sobre todas las cosas no nos debe pasar por la mente en ningún momento que nosotros realmente conocemos a Dios en todo su esplendor, en plenitud, y que somos capaces de pensar como Dios piensa, porque eso jamás y nunca así. Dios podrá permitirnos regalarnos un poco de su pensamiento, de sus secretos, todo lo que Él quiere, pero es con una voluntad, con un propósito, perdón, y es con el propósito de beneficiar a otro y bendecir a otros, porque eso se trata del Evangelio. El Evangelio es un anunciamiento de buenas nuevas. Pues, más que para yo ser bendecido por beneficio propio, voy a bendecir a otros. No, y es un punto muy importante que traíste entre las notas, y es que dice que en muchos aspectos de la vida, el hombre y el ser humano, imagina y considera que sus ideas, racionamientos, opiniones o suposiciones son correctos o infalibles. Pensamos como si fuéramos Dios en base a nuestra opinión, en base a nuestro criterio, en base a lo que pensamos, nuestro razonamiento, en base a lo que consideramos. Y no nos damos cuenta que no estamos ni tan cerca de pensar como si fuéramos Dios, como si fuera Dios mismo, porque posiblemente tú pensaste que ese debía ser condenado, pero realmente Dios no piensa así. Siempre el pensamiento del ser humano es ese. Siempre el pensamiento de la persona es ese. Como desde la perspectiva de Dios, si yo fuera Dios, yo haría esto, diría esto, haría esto, esto no hubiera sido así, corregiría esto. Y entonces quieren estar desde la posición de Dios. Y no se dan cuenta que Dios brega totalmente diferente. Y como tú dices, Dios es soberano. Dios hace como quiere, y quizás para tu racionamiento eso fue ilógico, pero para Dios era un propósito, para Dios era un plan, para Dios era algo diferente. Quizás para ti eso estuvo mal y tú lo hubieras hecho de tal manera, pero tú estás juzgando algo que no, ni siquiera fue el hombre que lo hizo, fue el plan que Dios le dio a ese hombre. Tú no lo entiendes. La Biblia no te manda a juzgar, te manda a orar por él. Y la palabra dice que el único juez y que tiene derecho a juzgar es Dios. Entonces no podemos estar en esa posición. Así que estuvo bien interesante el tema. Después vamos a traer otros temas más interesantes para que podamos tener estos videos más frecuentes, estas conversaciones que así que sean así bien chéveres, sin ningún tipo de protocolo, y que hablamos de todo un poco. Y recuerda que no pienses que como si fueras Dios. No pienses desde la perspectiva de Dios, porque nunca vas a poder entender ese punto. La mente de Dios es tan ilimitada, nosotros es tan limitada, que siempre razonamos en bajo nuestras opiniones, y lo que hacemos es que fragmentamos más las situaciones y lastimamos más las personas pensando como Dios haría las cosas. Algo que decir los muchachos antes de despedirnos. Yo voy a cerrar con un versículo. ¿Tienes algo que decir, Pedro? No, estamos ready. Okay. Mira, en Primera de Corintios 13:12 dice, ahora conocemos a Dios de manera no muy clara,
como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Y ahí vamos a saber las grandes verdades. Ahí vamos a saber cómo Dios hubiera pensado, cómo Dios hubiera hecho las cosas. Sé que dije que ya no iba a decir más nada, pero es que me viene, mientras Dani decía eso, me acordé de Job, el cual dice, empieza el capítulo 1 diciendo que es hombre perfecto, recto delante de Dios, pero versículo más adelante, casi Dios lo tilda de ignorante, y si fuera boricua, diría estúpido. Y cuando digo la palabra estúpido, la persona estúpida es una persona que carece de conocimiento, un tonto, ¿verdad? Así que este podcast o este segmento es fuera de religioso. ¿Y a qué quiero decir con esto? Que más sin embargo, después de todo el proceso de Job, dice la palabra que le dijo a Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. A mí lo que Job me está enseñando es que él conocía de Dios, o sea, conocía, él sabía quién era Dios, pero no conocía a Dios. A través de Dina. Sí, entonces él conocía de Dios porque hacía todas las prácticas, pero no sabía quién era, pero no conocía a Dios. Ahora le está diciendo: sabes que yo hacía de todo, lo hacía porque sabía quién eras tú, pero no te conocía. Y ahora lo está conociendo. Entonces, y si hablamos del proceso de Job, esos otros 20, que usted no me venga a decir a mí, claro, que usted no me venga a decir a mí que usted conoce a Dios y no ha pasado un proceso para conocer a Dios. Así que mi consejo es que no limite. Si usted tiene un hijo que es adicto, si tiene un hijo que es preso, si tiene un hijo homosexual, lesbiana, ore por él, ámelo y no limite lo que Dios es capaz de hacer por esa vida. No se rinda. ¿Por qué? Porque quizás él no sale al encuentro, quizás él no corre a los pies de Dios, pero Dios corre hacia él. Ah, no, esto no es para religiosos, porque los religiosos van a decir: no, Dios es soberano, porque Dios no tiene que hacer eso. Sí, Dios sí lo tiene que hacer, lo va a hacer, porque la palabra a mí me enseña que el hijo pródigo, cuando se asomó para entrar a su casa, o sea, que venía de camino, estoy haciendo como que la historia, el padre salió al encuentro del hijo. Antes de que llegara. Antes de que llegara, y no vamos a entrar en los datos por qué tenía que ser así, pero la historia revela unas cosas, históricamente, ¿verdad? Por el lugar. Pero la Biblia me dice que el padre salió al encuentro. Hay momentos donde el padre saldrá al encuentro de sus hijos, sencillamente porque los ama y es Dios. Ya con eso aunque tú pienses que no debía salir. Y eso de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven, lo vivió Pablo y lo siguen viviendo las personas, que de oídas oyen a Dios, pero no lo conocen. Así que, interesante el tema por demás. Vamos a estar hablando después de otro tema interesante que vamos a estar cobrando ya prontamente por ahí. Así que gracias a todos los que están viendo el video. Sabes que puedes suscribirte a nuestro canal, tanto en YouTube como en Facebook, en Spotify. Gracias por ver un podcast más, un programa más aquí entre Panas Cristianos, y comparte este video para que sea de bendición a otros. Y nos vemos en la próxima. Que Dios me los bendiga. Amén. Bendiciones.